Hola a todos y bienvenidos a El Cable. Continuamos poniéndonos al día acerca de lo que ha estado pasando en este último par de semanas. En esta entrega vamos a hacer un ejercicio muy interesante, porque vamos a sopesar lo que significa un mercado bajista para Bitcoin. Porque todo el mundo sabe lo que significa un mercado bajista desde el aspecto del análisis técnico. Pero más importante aún es que sepamos cómo funciona un mercado bajista desde las entrañas del blockchain. Y es que al mismo tiempo que el precio de Bitcoin se reduce a la mitad desde el máximo histórico, el mercado atraviesa un enorme evento de capitulación, con nada menos que 2.500 millones de dólares en pérdidas realizadas netas. En respuesta a ello, analizamos si un macromercado bajista se ha puesto al mando. Así que vamos allá, iniciamos conexión. Bien, a pesar de este último alivio alcista que tuvimos la semana pasada, lo cierto es que el mercado de Bitcoin vuelve a atravesar tiempos difíciles, con unos precios que ya han llegado a alcanzar hasta un 50% de retroceso desde el máximo histórico impreso en noviembre. Junto al declive de los precios, también nos encontramos con unos inversores que han llegado a capitular por valor neto realizado de 2.500 millones de dólares en el blockchain en la anterior semana. Por supuesto, la grandísima mayoría de estas pérdidas se le atribuyen a los inversores a corto plazo, quienes parecen estar aprovechando cualquier oportunidad que se les presenta para tratar de recuperar su dinero. En el informe de esta semana vamos a intentar evaluar los daños y determinar si tenemos todos los ingredientes necesarios para que se asiente un prolongado mercado bajista. Pero seamos sinceros, sopesar lo que es y qué significa un mercado bajista para Bitcoin no es tarea fácil. Por eso en esta edición vamos a procurar arrojar algo de luz al debate usando como guías el comportamiento inversor histórico y los patrones de rentabilidad. ¿Y cómo se sopesa lo que es un mercado bajista? Empecemos por el principio. En el mínimo que hemos alcanzado ya hemos sobrepasado una reducción de más de la mitad desde el máximo histórico. De hecho, se ha convertido en el segundo peor desplome desde el mercado bajista del 2018-2020, únicamente eclipsado por el que establecimos en julio del 2021, cuando el mercado llegó a caer un 54% desde los máximos de abril. Pues bien, con los inversores más alcistas seriamente contra las cuerdas, una recaída de estas proporciones muy seguramente conlleve a un cambio en la percepción y el sentimiento inversor a una macroescala. Y es que retrocesos de esta magnitud son considerablemente superiores a los de entre el 20 y el 40% que veíamos durante las correcciones de los ciclos alcistas del 2017 y del 2020-2021. La métrica de las ganancias o pérdidas netas no realizadas muestra cómo es la rentabilidad general del mercado como una proporción de la capitalización de mercado. En estos momentos se asienta en un 0,32, lo que indica que el equivalente al 32,5% de la capitalización de mercado de Bitcoin representa ahora unas pérdidas no realizadas en manos de sus inversores. Es algo que realmente contrasta completamente con los muy superiores valores de rentabilidad de más o menos el 0,75 que veíamos en marzo o el 0,68 que tuvimos en octubre del año pasado. De esto surgen una serie de anotaciones. Para empezar, teniendo en cuenta los ciclos anteriores, una rentabilidad así de baja es típica de las fases iniciales e intermedias de un mercado bajista. Se podría además perfectamente argumentar que el mercado bajista dio comienzo en mayo del 2021 basándonos solo en esta observación. Y luego también es cierto que al contrario que en los mercados alcistas del 2013 y 2017, la rentabilidad agregada del network ha de hecho disminuido entre los máximos históricos establecidos entre marzo y abril y octubre-noviembre. Esto es el resultado de la distribución monetaria que se ha dado en estos máximos, elevando de esta manera el coste base del mercado en su conjunto y por tanto dando lugar a una divergencia bajista en este indicador. Pero no es el único que vamos a utilizar, porque encontramos otra medida de la rentabilidad del network en el ratio entre el valor de mercado y el valor realizado, pero la representamos como una puntuación Z estadística, lo que quiere decir que se identifica la magnitud con la que las desviaciones estándar se alejan de la media. El ratio se calcula dividiendo la capitalización de mercado entre la capitalización realizada, y es una útil herramienta a la hora de identificar periodos de alta o escasa rentabilidad
comunidad inversora. Con una lectura actual del 0,85, el mercado se encuentra plenamente inmerso en un territorio que visitamos frecuentemente en los mercados bajistas, y además se percibe una notable divergencia bajista, muy similar a la que veíamos en la métrica anterior de las ganancias y pérdidas no realizadas, y hay que decir que en términos generales se alcanzan unos valores así de bajos en este ratio en las siguientes ocasiones. Primero, en abruptas correcciones en mercados alcistas, las que con frecuencia vienen seguidas de cambios de tendencia que nos propulsan a nuevos máximos. También en los inicios de los mercados bajistas tras explotar la burbuja del ciclo, y ocurre al entrar el mercado en pánico. Los inversores capitulan y normalmente esto precede un fuerte rebote de recuperación. Y por último, entre mediados y finales de los mercados bajistas, cuando el ratio oscila por debajo del 0,85, señalando periodos con una rentabilidad casi nula, un sentimiento inversor muy dañado y unas pérdidas sostenidas en el tiempo. Según esta métrica, o llegan los compradores haciendo una gran aparición en escena, o si no, las probabilidades de aquí en adelante se inclinan a favor de los vendedores. Dicho eso, y si la historia nos sirve de guía, una recuperación en el más corto plazo como la que acabamos de tener es también lo más normal del mundo. Así que cabe preguntarnos el alcance y la inercia que está provocando. Sigamos, una herramienta fundamental recientemente concebida es el ratio entre el precio realizado y la vivacidad. Se trata simplemente de una modificación del precio realizado utilizando la vivacidad en el denominador. Lo interesante es que se le puede considerar como el modelo del valor hodler razonable, y está diseñado para amplificar o reducir el precio realizado de la siguiente manera. El ratio mostrará un valor razonable más alto para Bitcoin cuando los inversores a largo plazo acumulan y mantienen sus monedas en estado latente, es decir, cuando el valor justo es mayor que el coste base, y luego el ratio convergirá con el precio realizado si más inversores liquidan y distribuyen sus monedas, o en otras palabras, cuando el valor justo equivale al coste base. ¿Y qué podemos ver ahora? Pues que el mercado ha llegado a estar por debajo de este ratio, que nos marca ahora un valor de $39.200, pero a su vez se ha mantenido por encima del precio realizado, que se ubica en los $24.200 aproximadamente. De nuevo, esto se suele observar durante las fases iniciales o intermedias de los mercados bajistas, lo que por supuesto añade peso a las observaciones anteriores. Bueno, toca ya empezar a evaluar los daños, porque ahora que ya hemos establecido algunas de las muchas señales que apuntan a que hay una macro tendencia bajista en marcha, y con ello como prólogo, vamos a dar un giro para hablar de los patrones de gasto inversor, donde se revela que en estas últimas 2 semanas muchos capitularon materializando pérdidas en el blockchain. La métrica de las ganancias o pérdidas netas realizadas hace un seguimiento a lo largo y ancho del mercado de las ganancias menos las pérdidas realizadas dentro del gasto de la cadena. Esto nos permite conocer el grado de entrada y salida de capital que fluye a través del network de Bitcoin. Cuando el mercado alcanzaba sus mínimos semanales, se realizaron más de $2.500 millones en pérdidas netas, ya que muchos inversores gastaron sus monedas en números rojos. Esto nos deja el mayor evento de capitulación de todo este retroceso, y casi se equipara a los $2.610 millones en pérdidas netas que hubo en mayo del 2021. En el transcurso de las últimas 2 semanas, la suma total de pérdidas realizadas ha alcanzado ya los $7.570 millones, lo que una vez más dibuja un escenario similar al de los grandes eventos de capitulación de los últimos 12 meses. Se puede apreciar que las situaciones como esta con grandes pérdidas realizadas están normalmente correlacionadas con los mínimos locales de un mercado, ya que los inversores que compraron el máximo reciente capitulan y las manos y traders más fuertes reconducen el mercado hacia una recuperación. Literalmente lo que ha pasado la semana pasada. Hay que tener en cuenta que el retroceso actual nos ha dejado pérdidas elevadas y sostenidas desde comienzos de noviembre, indicando que esta corrección ha sido una particularmente dolorosa. Pero hay que entender que esta dinámica de mercado significa simplemente sufrir a corto plazo para ganar a largo plazo. Y es que observando la intersección de los inversores que han realizado la mayoría de estas pérdidas, encontramos que son en su enorme mayoría el grupo de los inversores a corto plazo. A las monedas se les considera pertenecer a inversores a corto plazo cuando son más jóvenes, de aproximadamente 155 días. Y es que son estadísticamente las más vulnerables a ser gastadas ante una volatilidad creciente. El ratio de las ganancias por gasto de los inversores a corto plazo ha ganado inercia bajista esta semana, aunque solo después de haberse encontrado de lleno una vez más con la resistencia que ofrece el valor de 1, como ha hecho a lo largo de todo este desplome. Psicológicamente sugiere que los que compraron más recientemente están buscando abandonar sus posiciones exactamente a o incluso por debajo de su coste base, todo en un intento de recuperar su inversión, generando así la presión vendedora y resistencia para el avance del precio.
precio. Valores inferiores indican que pérdidas mayores están siendo acumuladas por los inversores a corto plazo, los cuales en estos momentos son desproporcionadamente compradores del máximo. Evaluando ahora las dinámicas de oferta, podemos ver que los inversores a corto plazo tienen cerca del 18,3% de la oferta monetaria, excluyendo las monedas que hay en los exchanges, por supuesto. Lo más impresionante es que la proporción de ellos que en estos momentos se mantienen en pérdidas es casi de un 100%. Vamos, que prácticamente toda la oferta de los inversores a corto plazo está en números rojos, lo que otra vez supone una barrera psicológica en la que las monedas que más probabilidades tienen de gastarse y venderse son ahora las que representan pérdidas no realizadas en manos de sus inversores, lo que aumenta más si cabe el riesgo de un desplome. Por otra parte, interesantemente, la oferta en manos de los inversores a corto plazo sigue estando en mínimos multianuales, lo que a su vez es indicativo de su contraparte, los inversores a largo plazo, los cuales se mantienen admirablemente impasibles ante un retroceso de este calibre. Y es que la proporción de oferta en manos de los inversores a largo plazo ha de hecho retomado una modesta tendencia alcista, lo que refleja que, en general, este grupo no está por la labor de liquidar sus activos. Ante lo que parece ser un mercado bajista, las monedas de los inversores a largo plazo continúan firmemente apostadas en sus carteras frías, por lo que perdura el tono constructivo que esto supone. Al igual que los inversores a corto plazo, el grupo de los inversores a largo plazo también está pasando un mal trago financieramente hablando, con un 6,04% extra del 81,7% total en manos de estos inversores, sumergiéndose en territorio de pérdidas no realizadas solo la semana pasada. Esto comprende el mayor volumen de la oferta de los inversores a largo plazo, dando pérdidas desde el gran desplome de marzo del 2020. Pero bueno, para terminar nuestro análisis de la semana, subrayamos que el volumen total de monedas de más de un año de edad crece de manera muy considerable desde octubre. Más del 59,3% de la oferta en circulación lleva ya más de un año en este estado latente, aumentando un 5,8% en los últimos 3 meses. Estas monedas reflejan a todas aquellas que se desplazaron por última vez en el blockchain entre octubre del 2020 y enero del 2021 durante el comienzo y la fase más emocionante del ciclo alcista, mientras que una grande y creciente proporción de monedas maduras se considera generalmente algo constructivo, es de nuevo una dinámica que alberga similitudes con mercados bajistas, épocas en las que solo los hodlers y pacientes acumuladores permanecen activos en el mercado. Y aquí terminamos y llega el momento de hacer una recapitulación. Los mercados bajistas son difíciles sin duda de definir en Bitcoin, dado que la volatilidad de cualquier métrica tradicional que se base en retrocesos del 20% haría saltar las alarmas bajistas cada 2 semanas. Por eso tenemos que centrarnos más en la psicología inversora y la rentabilidad como barómetros de probabilidad realista de esa actividad de índole vendedora. Lo que identificamos desde hace un par de semanas son la realización de pérdidas significativas, una abrupta retracción en los precios, el regreso a una acumulación liderada por hodlers y a unos inversores que compraron en el máximo aprovechando cualquier oportunidad para recuperar su dinero. Si tiene aspecto de mercado bajista y se comporta como un mercado bajista, entonces es porque seguramente lo sea, pero como con tantas cosas en los últimos 2 años, ¿podría esta vez ser diferente? Es una cuestión que vamos a tener que seguir explorando durante las próximas semanas. Nos vemos y hasta entonces, fin de la conexión.